Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que nada más le tienen que dar a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas o vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si se sienten estancados, embrujados, salados, toda esa energía se puede liberar para que ustedes puedan estar bien. Gracias a todos de verdad por las cosas tan lindas que me escriben. Gracias por compartir los videos. Gracias de verdad por el cariño de tanto tiempo, de verdad, gracias por los likes. No se desesperen, poco a poco voy contestando todos los mensajes, recibo muchísimo todos los días. No se dejen engañar por personas que siguen ocupando mi imagen, el nombre de mi página, se hacen pasar por mí. No les crean, nadie trabaja conmigo, yo soy la única que contesta los mensajes y todas las citas son solamente conmigo. Si se meten debajo de cada uno de mis videos van a tener la seguridad de que soy yo quien está contestando todos los mensajes. Ya tengo una cuenta nueva de Instagram, que bueno, ya lo saben muchos y debajo les va a aparecer. Bueno, ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Y hoy vamos a platicar de qué va a pasar en febrero, cómo vamos a iniciar la energía de febrero. Ya estamos próximos a que iniciemos el año, ya vamos a cerrar este ciclo, este año, que para muchos ha sido excelente, para otros no tanto, pero al final hay que cerrar ese ciclo, hay que iniciar con todo y hay que ver cómo viene la energía para febrero. Ya les hice el video de enero, lo pueden checar, y vamos a iniciar el mes de febrero en martes. La energía de Marte es una energía sumamente fuerte y lo vamos a iniciar también en luna nueva. Entonces ahí tenemos algo a nuestro favor porque habíamos estado casi iniciando con luna menguante. Entonces la luna nueva nos ayuda a todo lo que tiene que ver con planear, con éxito, con todo lo que nosotros deseamos. Hagan de cuenta que es como preparar la tierra para sembrar todo aquello que nosotros deseamos y que pueda crecer y se pueda dar, que sería pues en la luna llena. Y la energía de Marte pues es una energía fuerte que nos ayuda a tener fuerza, a tener valor, a empoderarnos, a tener esa fuerza para poder lograr cada una de las cosas que nosotros nos propongamos. Entonces tenemos algo súper bonito que nos va a ayudar a que toda esa energía se mueva. Y a partir del 2 de febrero, que tenemos la energía de Imbolc, que es el momento de todos los inicios, donde todo crece, es el mejor momento para iniciar todos los proyectos, todo lo que iniciemos a partir de esa fecha, tenemos casi la seguridad de que se nos dé súper bien para todo el año. Entonces, a partir de febrero, las cosas energéticamente pueden estar muy bien. Recuerden algo muy importante. Una cosa es cómo va a estar la energía alrededor y otra cosa es cómo vayamos a trabajarlo nosotros personalmente. A veces pueden decir, es que todo el mundo está en caos. Sí, pero a lo mejor a mí me está yendo súper bien y a lo mejor mis proyectos van súper bien, mis negocios, estoy bien con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con todo en general. Entonces es muy importante trabajarlo de forma individual, pero agarrarnos con esa energía que está a nuestro alrededor. Entonces es buen momento para sembrar todo lo que deseamos. Si lo quieren trabajar físicamente, pues también pueden a lo mejor sembrar una plantita y visualizar que esos son sus proyectos. Tengo videos en donde pueden checar cómo hacerlo. Pueden hacerse baños, abrecaminos, pueden visualizar todo lo que ustedes desean. No nada más el día de Año Nuevo hay que comerse las uvas y poner los deseos, ¿no? Aquí hay que decir todos los días, ¿qué deseo en mi vida? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero que se me dé? ¿En qué me voy a enfocar? Tengo un proyecto de vida, estoy trazando un proyecto de vida en este momento. ¿Cómo quiero que sea todo el año? Porque eso es muy importante. Y hay que visualizar todo ese año, cómo queremos que sea. Pues lleno de prosperidad, de fortuna, de dinero, de éxito, de salud física, mental, espiritual, de tener logros, de conocer personas nuevas, de acercarnos a nuevas oportunidades, a lo mejor tener como esa apertura para poder decir, híjole, esto no lo conocía y me está gustando, o no sabía hacer tal cosa y lo hago muy bien, o no sabía que tenía este don o este talento, y eso es súper importante. Entonces esa energía de Imbolc, esa energía aparte de iniciar el mes de febrero, aparte el mes de febrero pues es el mes 2,
y es una energía de amor, es una energía de pareja, y es una energía también que nosotros le podemos trabajar. Si no tienen pareja o no están casados, no se preocupen, porque es una energía que también la pueden trabajar como en esa dualidad de ustedes mismos, de que ustedes puedan estar bien con ustedes mismos. Recuerden que algo es súper importante, que no podemos dar lo que no tenemos. Pero si ustedes quieren una relación, empezar a salir con alguien, pues sería también como muy buen momento para que ustedes lo trabajaran. No quiere decir que los otros meses o antes no pueda ser, sino que esa energía va a estar como más favorable en ese momento. A partir de febrero, del día 2, esa energía empieza como a resurgir, la energía de que todo empieza a crecer, pues empiezan a salir de nuevo las plantas, los animalitos, las cosechas empiezan a crecer. Entonces es muy buen momento para toda la parte también económica, porque es una energía muy solar. Recuerden que la energía del sol pues tiene que ver con el dinero, con la fortuna, también con las cosechas, con todo. Entonces, si tenemos esa energía así favorable para nosotros, tenemos la energía de Marte para vencer y romper obstáculos, la energía del número 2 también como la parte de la pareja, la parte de poder trabajar, la energía del amor y la energía también de la luna nueva, entonces eso va a estar padrísimo para todos. Creo que de ahí en adelante podemos empezar a mover esa energía para poder lograr las cosas que queramos, pero siempre es importante entender cómo viene esa energía, a qué nos vamos a enfrentar. Recuerden que siempre todo tiene un aspecto positivo y negativo. Y Marte también es ahora sí que una energía de destrucción. Entonces, si no le enfocamos bien, lo que nosotros no planeemos, lo que nosotros no hagamos bien, se va a destruir. Y nos va a costar mucho, mucho trabajo y vamos a tener enemigos ocultos, vamos a tener chismes, enredos, toda esa parte negativa y todo lo que nosotros queramos crecer o que queramos pues sembrar y cosechar, no se va a dar. Entonces sí es súper importante centrarnos con esa energía para que febrero sea un gran mes para todos. Recuerden que es súper importante siempre a cada mes, igual cada día y cada instante, darle una intención. Porque si nosotros lo hacemos así, las cosas van a fluir y todo va a empezar a ser muy favorable para nosotros. El mejor momento para iniciar todo es a partir del 2 de febrero. No quiere decir que antes no inicien nada, no, sino que energéticamente sería el mejor momento porque otra vez vuelve esa energía solar. Acuérdense que no es lo mismo que ustedes digan, ay, ahorita va a ser, por ejemplo, noviembre. Yo, donde vivo, hay muchísimo sol todo el año, pero a lo mejor hay lugares en donde ya empieza la nieve. Entonces hay que poner atención en toda esa energía. Vienen cosas buenas y noviembre, que es el mes, por ejemplo, bueno, de la luna de nieve, que es donde empieza como, pues a lo mejor ese periodo para entrar en el invierno. Y luego a partir de febrero, pues es otra parte donde esa nieve que entró en noviembre, pues empieza a quitar, empieza a salir el sol, empieza a salir las flores y todo empieza a crecer. Y todo lo que se quedó a lo mejor congelado en algún momento por ese final de otoño o ese invierno, pues empieza a resurgir. Y nosotros así también tenemos que resurgir, tenemos que reinventarnos, tenemos que empezar a florecer en todos los aspectos. Si pensamos que somos una flor, hay que pensar qué flor queremos ser, una flor que sea hermosa, pero que cada pétalo sea algo maravilloso de nosotros, que seamos inteligentes, que tengamos sabiduría, que tomemos buenas decisiones, que tengamos el control de nuestra vida, que pongamos límites. Recuerden que todo eso es súper importante en el día a día de cada persona. Entonces, bueno, a trabajar mucho con la energía de febrero, que va a ser una energía muy buena si la sabemos trabajar y encontrar ese equilibrio también para que nosotros podamos resurgir en todas las formas posibles y ser la mejor versión de nosotros mismos. Déjenme debajo del video sus comentarios de cómo les funciona a ustedes la energía de febrero, cómo sienten que va a febrero o cada vez que es febrero, cómo lo sienten en su vida, qué ha pasado, si las cosas empiezan a mejorar, empiezan a fluir. Déjenme abajo sus comentarios y bueno, ya saben que les mando un beso con mucho cariño. Buenos días, tardes, noches, dependiendo del momento que vean este video.